Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos. Continuamos en esta conversación importantísima con el doctor Carlos Díaz, doctor en filosofía. Es doloroso, ¿verdad? Es preocupante porque es como un regaño al que nos estás haciendo. Lo preocupante sería que no fuera doloroso. Claro, que fuéramos inmunes ya claro, a toda ya la problemática. acostumbrados a ver basura, una basura más en la calle. Luego sucede también un fenómeno en el ser humano. Cuando ves que todo va mal, tienes dos opciones. Poner un alto, agarrar al toro por los cuernos y resolver el asunto, o terminar por destruirlo. ¿Qué tendencia ves en México? Pues veo la tendencia a la consunción. O sea, dar gracias a la Virgen porque las tropas de Pancho Villa violaron a todas las de mi pueblo menos a mí. O sea, un egoísmo tremendo. Exactamente. Entonces, eso es lo que veo, ¿no? Que cada cual busca sortear la coladera a la que le falta la tapa, y si viene otro detrás, que se caiga. ¿Cuáles son las dos preguntas que hay que hacerle a los candidatos? Bueno, no sé si me acordaré, porque tengo que hacerlas tantas que resumir en dos. Va a ser, sí. La primera es preguntarle, ¿por dónde va usted a empezar el cambio de México? ¿Por la macro o por la microeconomía? Usted va a empezar con urgencia, no sin urgencia. Mañana. Les encanta hablar de largos plazos, sí, ¿verdad? Claro, les encanta de hacer proyectos a largo plazo. Pues mira, un proyecto a largo plazo sin fecha debajo es una mentira. Yo esto lo voy a cumplir el día tal, de tal, de tal. Y si no, cláusula de penalización, como se hace en cualquier contrato de obra, ¿no? Cláusula de penalización. Este señor prometió con fecha debajo que tal obra iba a estar terminada para tal fecha. No lo está. A partir de ahora, el pueblo le va retirando diariamente su confianza. Se puede hacer eso, incluso se puede decir, se puede cuantificar, se pueden hacer públicas estas manifestaciones de desconfianza, etcétera. Lo que pasa es que los medios están muertos, no se les ocurre nada. Podríamos decir que se podría elaborar un desconfianzómetro. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Como se miden los estándares de popularidad, etcétera. Entonces, ¿por dónde va a empezar usted? Y con fecha debajo. Primero, ¿va a empezar por la microeconomía o por la macroeconomía? Sí. Excelente ¿Por pregunta. los pobres o por los ricos? ¿Por los pobres o por los ricos? Y la segunda es ¿cuándo? Y la segunda es ¿cuándo? Y sobre todo el tema de la educación, ¿no? ¿Qué va a hacer para la educación y para la generación de empleo? ¿No? Exacto, educación y justicia. Por eso yo preguntaba antes, no me has respondido muy hábilmente, tu silencio ha sido para mí un dolor. Te preguntaba yo, ¿qué es antes? ¿La justicia, o sea, la injusticia, en este caso, o la carencia de educación? Y ahí fue cuando metí lo del sentido común, porque fue mi única salida, ¿no? Pues es que si no respondemos a esta pregunta, y yo te contestaba que hay muchos maestros también inhábiles para enseñar críticamente. Sí. Bien sea porque no los interesa grandes universidades de niños guapos, bien sea porque no están facultados ni capacitados, porque los pobres maestros, algunas veces, y esto lo digo con mucha tristeza, algunos llegan borrachos a clase. Sí. O no llegan, ¿eh? O no llegan. Claro, así ya imagínate qué cambio social. O simplemente se limitan a repetir exactamente lo que dice el libro que ha publicado el gobierno o el Estado para hablar de educar en valores. O sea, así no. Mentalidades críticas y propositivas son las necesarias para que exista un buen magisterio. Y lo mismo, una mentalidad crítica y propositiva para que exista un buen gobierno. Pero entonces propones que lo primero es la educación, primero es erradicar la ignorancia y después la justicia social. No, estoy poniendo que es a la vez. O sea, para hacer justicia es necesario primero invertir grandes cantidades en educación. Entonces, justicia es lo mismo. La forma en que la justicia se concreta en todos los países, pero hoy más, porque el capital más importante es el de la información.
pues es la buena educación. Pero una buena educación que no sea simplemente para que haya mejor capitalismo, sino para que haya mejor humanismo y por lo tanto mayor justicia social. Ahora, eso, digo, empezar por ahí. Ahora, lo que conlleva evidentemente al propio tiempo, simultáneamente, que exista un acompañamiento de la ciudadanía de este intento de cambio. Es decir, si hay un señor que vende coches y dice, muy bien, mientras la ciudadanía vaya creciendo en educación y en justicia, yo sigo vendiendo coches 4 veces o 10 veces más caras de lo que valen, eso no es acompañar al proceso popular. Entonces, todo esto no tendría ningún sentido si la gente no toma en consideración, si a la gente no le duele el rostro de la viuda, del huérfano, del extranjero, de los pobres. Si no les duele, es decir, si al ver a un pobre lo único que experimentan es asco, no, entonces, sin ese cambio interior no va a ser posible la democracia. Ni siquiera valdría para nada votar al mejor político de todos los políticos del mundo. ¿Para qué? Si el pueblo estuviera viviendo bajo el lema quien no transa no avanza, ¿para qué le iba a servir eso a los gobiernos? Es decir, hay un doble sistema de desconfianzas que es necesario, ese doble sistema de desconfianzas, para una auténtica transformación. Primero, desconfianza del ciudadano respecto del gobernante. Desconfianza significa control de voto. ¿Cómo controla el pueblo mexicano el voto? Una vez que ha votado. Se le va de las manos, no sabe nada. Sí, claro. Le da carta blanca para que su cabeza sea puesta bajo la guillotina del poder al que votó para que le solucionaran los problemas. Entonces, aquí la democracia no existe realmente si no se da a la vez un sistema de control del voto por los ciudadanos. Control del voto que tiene que nacer del sufrimiento, del dolor de los pobres. O sea, no basta controlar el voto para que los ricos despilfarren menos. Eso es necesario, pero es insuficiente. Para una nueva regeneración democrática es preciso lo que estoy diciendo, que te duelan los más desgraciados. Que te duelan, pero eso ¿cómo podemos provocarlo? ¿Cómo podemos provocar el dolor? Es que es algo tan íntimo. Bueno, pues hay que educar. Qué barbaridad. Hay que educar los sentimientos. Hay que educar en el amor, ¿no? Los sentimientos. O sea, hablamos del amor y entonces pensamos en un corazoncito. Porque además todo el mundo ama, la cosa es lo que ama, ¿no? Bueno, hay los quien que ama aman el dinero y no aman a las personas. Exactamente, pues o se aman entonces, a sí mismos en contra de los demás, sí, etcétera, sí. ¿no? O sea, la palabra amor a mí me parece muy desgastada. Sí que hay, entiendo el mensaje y creo que es correcto, pero hay que señalar mediaciones. Provocar la compasión. Sí, pero la compasión, ojo con la compasión, porque por compasión muchos entienden abrir su bolsillito y dar 10 pesitos o 5 o un pesito. Paternalismo no. Eso no es, mucha gente entiende eso por compasión, pero es una indignación amorosa contra la injusticia. Esa sería la compasión. Claro. Ahora, y a partir de que yo me conozco a mí misma y sé que soy capaz de lograr metas y objetivos para la familia, supongo que todas las mujeres son capaces de lograr metas y objetivos. De ahí es que no hay paternalismo, sino que hay acompañamiento. Yo pude, tú puedes. Y sí, es ayudar y sí, allanar el camino. Pero tú, ¿no?, puedes, no simplemente diciendo tú puedes, porque eso es muy fácil. Y mucha gente se ha enriquecido vendiendo ese tipo de tú puedes, ¿no? Sino que es, yo estoy contigo para que tú puedas, es decir, nosotros podemos. Decirle tú puedes, a mí me parece me parece como un agravio, ¿no? Sí. Tú puedes, tú saldrás. ¿Cómo que yo saldré? Yo no tengo derecho a decirle a nadie tú puedes si no es dentro del contexto del nosotros podemos. Acompañado.
acompañando y compartiendo. Porque claro, hay un acompañamiento necesario, pero también hay un compartir necesario. Entonces, ¿qué significa compartir? Que yo parto contigo para luego compartir. Esto significa que yo no me puedo quedar en mi casa o pertenecer a este rollo de las damas del DIF, que hacen su misericordia y su caridad desde arriba, sino que yo tengo que ir con los pobres. Y dime una cosa, ¿cómo te imaginas? ¿Sería posible una sociedad en la que la mayoría mexicana, en donde me encuentro, la mayoría, tuviéramos un estilo de vida diferente, más comunitario, y aunque se quedaran solitos los que acaparan el dinero, podría existir dos Méxicos bien marcados donde esa mayoría, organizándonos de otro modo, sí, queriéndonos de una forma más sincera, pudiéramos encontrar la felicidad? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que, como decía Manuel Munier, mi maestro, el cambio estructural a la vez debe ser social y del corazón, a la vez. Porque si tú dejas estructuras de opresión, estos van a fagocitar, necesitan las proteínas de los pobres para derrocharlas ellos en sus vicios. Es decir, si dejas a la víbora comerse a la víctima, por mucho y bien que se lleven las víctimas entre sí, van a terminar fagocitadas por la hidra. Y no basta que a la hidra le cortes solo una cabeza, porque es policéfala. Le cortas una cabeza, como pretendieron los revolucionarios franceses en la guillotina, y te salen 50 cabezas más. Entonces hay que hacer una revolución a la vez en economía, en estructura y en amor. Bueno, tenemos un ejemplo en la economía, por ejemplo, las farmacias de similares. Don Víctor González Torres vende lo mismo, pero más barato, y vaya que lo vende más barato, mucho más barato. Y ese sistema ha favorecido a miles de familias mexicanas, miles o millones de familias mexicanas. Sí. ¿Qué tal si los empresarios van pensando en ese modelo económico? Regresamos. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.